Para analizar los circuitos necesitamos conocer dos cosas. Una, que son los nodos, y dos, que son las mallas. Los nodos es donde se conectan dos o más elementos. Por ejemplo, esto sería un nodo porque se conectan dos elementos del circuito. Esto también sería un nodo porque se conectan dos elementos del circuito. Tenemos otro, en este nodo se conectan tres elementos. Se pueden conectar dos o más elementos. Este es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo, este es otro nodo, y todo esto se puede considerar un nodo. Entonces, los nodos es el espacio donde se conectan dos o más elementos dentro de un circuito. No necesariamente en el dibujo son esquinas, simplemente por representación, pero pueden ser líneas o pueden ser completamente una línea muy larga. Ahora, las mallas se refieren a caminos cerrados por donde puede circular la corriente. Este es un camino. Este es otro camino. Este es otro camino. ¿Cuántas mallas más puedes encontrar? Este es otro camino. Y si puedes encontrar otros dos caminos, habrás encontrado las 6 mallas que se encuentran en este circuito. Ahora, recordemos que es más fácil analizar circuitos haciendo analogía al agua. Entonces, si tenemos una bomba y agua que está fluyendo, la cantidad de agua que fluye por todo el circuito en este caso, o esta red de tuberías, tiene que ser la misma. Estamos suponiendo que no se pierde. Si estuviera abierto, es decir, si tuviera una fuga, entonces el nivel del agua iría bajando poco a poco y al final, aunque la bomba sirviera, no habría nada que desplazar. Lo mismo pasa con los circuitos eléctricos. Si el circuito está abierto, no hay forma de que circule la corriente porque eventualmente no habría electrones que circular. No importa cómo es la presión o cómo es la abertura, siempre se mantiene la cantidad de agua total en un circuito. Y esto es debido a la conservación de la energía y conservación de la masa. Para poder resolver los circuitos, usaremos unas leyes que, aunque no son leyes, en realidad son normas. Fueron descubiertas por un ruso, Kirchhoff, que por ser ruso, su representación gráfica en letras de nosotros puede ser mil de una formas. Hay quienes lo escriben con K, con O, con doble O, con O con diéresis, con CK, con CH, con doble F, con doble K. Lo importante es que este científico encontró una forma fácil de resolver circuitos usando dos leyes que derivan de la conservación de la masa y la conservación de la energía. Entonces, la primera es la ley de los nodos y dice que en los nodos se conserva la corriente. Si suponemos que entra una corriente y al llegar al nodo, esta se va a partir en dos. No quiere decir que se parta en dos del mismo tamaño, simplemente que se va a dividir en dos. Y lo que dice Kirchhoff es que la corriente que entra tiene que ser la corriente que sale. Si hacemos el análogo al agua, si tengo una tubería y entra agua a una bifurcación, esa agua se va a separar en dos. No sé cuánta vaya por el ramo 2 y cuál vaya por el ramo 3, pero sé que toda el agua que está entrando tiene que salir. No puede haber una pérdida sin que esté abierto un tubo. Entonces, la ley de los nodos es que se debe a la conservación de la masa, en este caso conservación de la carga. Quiere decir que la corriente que entra a un nodo tiene que salir igual.
Y la otra habla de las mallas y dice que en un camino cerrado por el que puede fluir una corriente, el voltaje se conserva. Si esto tiene un voltaje, esto tiene otro voltaje, esto tiene otro voltaje y esto tiene otro voltaje, el voltaje suministrado tiene que ser igual. No quiere decir que todos tienen el mismo voltaje, simplemente que el voltaje que estoy suministrando se tiene que repartir en los otros elementos del circuito. No puedo crear energía de la nada. La ley de las mallas viene de la ley de la conservación de la energía. Entonces, ahora analicemos los circuitos en serie. Para que algo se considere en serie, tiene que cumplir que en cada nodo solo puede haber conectados dos elementos. Entonces aquí tenemos un nodo y solo tengo conectada la resistencia 1 y la fuente de voltaje. Este es otro nodo y solo tengo conectadas la resistencia 1 y la resistencia 2. Este es otro nodo, la resistencia 2 solo está conectada con la 3 y este es un cuarto nodo. El voltaje está conectado a la resistencia 3. Para que algo se considere en serie, solo puede haber conectados en los nodos dos elementos. Si hubiera conectado un tercer elemento en esos nodos, automáticamente dejan de estar en serie. Otra propiedad importante de los circuitos en serie es que si yo quito un elemento, como en el caso de los focos, ya no permito el flujo de la corriente. Es como si hubiera un hueco. Si aquí hubiera un hueco y entonces la corriente no puede fluir. Y si no hay corriente, no hay forma de que los focos prendan. Entonces, la mayoría de los focos en instalaciones no están en serie, porque si ustedes tuvieran todos sus aparatos conectados en serie, para que funcionaran tendrían que prenderlos todos al mismo tiempo. Entonces, todos los enchufes de su casa no están en serie. Ahora, vamos a analizar, usando las leyes de Kirchhoff, qué pasa con un circuito en serie. Para la resistencia 1, se debe cumplir la ley de Ohm. Entonces, un voltaje 1 debe ser igual a la resistencia 1 y una corriente 1. Y lo mismo para todas las resistencias. Yo sé que si sumo los voltajes, tienen que ser el voltaje que yo estoy suministrando, esto por la ley de Kirchhoff de las mallas. Entonces, si yo sumo los voltajes, yo sé que tiene que ser el voltaje que estoy suministrando. Y del otro lado, pues simplemente pongo la otra parte de la ley de Ohm. Ahora, si analizamos y le pensamos como si fuera agua, la cantidad de agua que está fluyendo por el circuito, no hay ninguna bifurcación. Si bien esta tubería podría ser más pequeña o más grande que las otras, el agua que pasa tiene que ser la misma, ya sea más lento o más rápido, pero la cantidad de agua debe ser la misma. Y entonces las corrientes que pasan por cada elemento tienen que ser iguales. Y entonces yo tengo algo de esta forma. Yo puedo factorizar la corriente. Y entonces, si yo llamo a esta suma de tres resistencias, la llamo resistencia total, voy a obtener una ley de Ohm. Y entonces de aquí viene la reglita
que las resistencias en un circuito en serie simplemente se suman y yo puedo quitarla por un equivalente. Por ejemplo, si esto valiera 10 ohms, esto valiera 20 ohms y esto valiera 30 ohms, la resistencia equivalente o total de ese circuito simplemente es sumar las tres, 10 más 20 más 30, es decir, 60 ohms. Ahora analicemos el caso de los circuitos en paralelo. Para que algo se considere que está conectado en paralelo, debe cumplir que el elemento con el que está conectado se conecten en dos nodos. Entonces, esto es un nodo y esto es otro nodo. Parecería que esto es un nodo, pero en realidad es el nodo completo. Yo puedo redibujar este circuito de esta forma. Y entonces todos los elementos del circuito están conectados en dos nodos al mismo tiempo. Entonces todos están conectados en paralelo. ¿Qué pasa si yo quito alguno de ellos, como es el caso del foco? Si yo quito uno de ellos, los otros siguen pasando corriente. ¿Por qué? Supongamos que quitamos la resistencia del medio. La corriente empezará a fluir, llegará a una bifurcación y se va a dividir en dos. Al no poder ir a la resistencia del medio, va a parecer que no hay una bifurcación, va a seguir de largo, va a pasar por la resistencia, se va a regresar y se va a unir con la que venga de la primera resistencia y va a regresar para cerrar el circuito y en sí que la corriente se mantenga circulando. Entonces, algo característico de los circuitos en paralelo es que no importa si yo quito algún elemento, los otros elementos seguirán teniendo corriente y por ende todas las instalaciones eléctricas se hacen en paralelo. De esta forma yo no necesito de tener prendidos todos mis aparatos para poder usar alguno. Hagamos algo similar a lo que hicimos con el circuito en serie y analicemos qué pasa con la resistencia 1 y podemos tener una ley de Ohm de esta forma. Para la resistencia 2 igual y para la resistencia 3 de la misma forma. Recordemos que la corriente al llegar a la bifurcación, la corriente inicial se va a separar en tres corrientes. No sé cómo sea la partición, puede ser que sean en formas equitativas, o puede ser que la primera se lleve la mitad y luego un cuarto y un cuarto, o un sexto, 4 sextos y un sexto otra vez, no sabemos. Entonces, como estamos analizando corrientes, porque en este caso lo que sabemos es que se separan las corrientes, despejemos la corriente de esas ecuaciones. Y entonces la corriente que pasa por 1 es el voltaje de 1 entre la resistencia 1 y lo mismo para cada una de las corrientes. Y hagamos notar otra cosa. Si yo quitara la resistencia 2 y la resistencia 3, el voltaje que recibe la resistencia 1 es el total. Pero si yo quitara la resistencia 1 y la resistencia 3, el voltaje que recibe la resistencia 2 otra vez es el total. Y si yo quitara la resistencia 2 y 1, la resistencia 3 recibiría todo el voltaje. Y entonces el voltaje que recibe cada una de ellas es igual. Y esto es algo característico de los circuitos en paralelo. El voltaje que tienen sus elementos son iguales. Y entonces yo puedo reescribir estas ecuaciones simplemente poniendo
el voltaje total. Y hagamos lo mismo que hicimos para el en serie, sumémoslo. ¿Pero qué es la suma de las tres corrientes? Pues la corriente inicial, la corriente total. Y del otro lado me va a quedar algo así. Si yo factorizo el voltaje, voy a obtener una suma de fracciones. Y si yo recuerdo, puedo poner todo como voltaje, resistencia, corriente, con que esta sea una resistencia total. Es decir, que yo cambio las tres resistencias por otra. Si yo despejo esta ecuación para ponerla en forma de corriente, sería corriente es igual a voltaje entre resistencia total. Y entonces yo obtengo que 1 entre la resistencia total es esta suma de fracciones. Y entonces si yo quiero sumar la resistencia total, tengo que hacer R a la menos 1 más R2 a la menos 1 más R3 a la menos 1, todo a la menos 1. Supongamos que la resistencia 1 vale 10, la resistencia 2 vale 10 y la resistencia 3 vale 10. La resistencia total sería 1 entre 10 más 1 entre 10 más 1 entre 10. Para sumar elementos resistivos que están en paralelo, tengo que sacarle su inversa, sumarlas y a lo que me dé, sacarle otra vez la inversa. Hay algo muy singular que pasa en las resistencias en paralelo. Hagamos los cálculos de cuál sería la resistencia equivalente de esas tres resistencias. Sabemos que la resistencia equivalente o total es 1 entre la suma de inversas. Entonces, si yo hago esas cuentas, eso me da 1 entre 3 entre 100 y eso me da 100 entre 3, que es 33.3. Si yo lo calculo la corriente con la ley de Ohm, yo puedo despejarla y me da que es voltaje entre resistencia. Mi voltaje es de 10, mi resistencia es de 33.3. Y entonces yo obtengo que mi corriente es de 0.3 amperes. Supongamos ahora que yo aumento más resistencias iguales. Aumentemos a que sean 10 resistencias de 100 ohms. Entonces la resistencia equivalente va a ser 1 entre 100 más 1 entre 100. Esto 10 veces. Se me va a dar 1 entre 10 entre 100. Eso es lo mismo que 100 entre 10. Eso es igual a 10 ohms. Si se fijan, la resistencia bajó. ¿Y qué le va a pasar a la corriente? Si yo tengo 10 entre 10, esto es un 1. Pasó de 0.3 a 1 ampere. Ahora supongamos que aumentamos ahora a 100. La resistencia equivalente va a ser 1 entre 100 más 1 entre 100, 100 veces. Eso sería 1 entre 100 y eso es igual a 1 ohm. La resistencia bajó muchísimo. Y la corriente sería 10 entre 1, esto es 10 amperes. Entonces, algo que tienen los circuitos en paralelo es que entre más cosas conecte, la resistencia va a ir disminuyendo. Y entonces, si el voltaje es constante, recordemos que tenemos la ley de Ohm,
Si el voltaje es constante y la resistencia está bajando, la corriente tiene que subir. Y entonces, si esta resistencia se va muy pequeña, casi cero, la corriente va a crecer muy alta. Y es lo que pasa, por ejemplo, en Navidad, cuando conectamos las extensiones de las extensiones de las extensiones de las extensiones, estamos conectando en paralelo demasiadas cosas. Y entonces la resistencia se va muy a cero, la corriente se va muy alta, y recordemos que existe el efecto Joule. Y el efecto Joule depende del voltaje, de la corriente y del tiempo. El voltaje es constante, pero la corriente es muy alta. Si lo dejamos suficiente tiempo, esto se va a calentar muchísimo. Y tenemos los incendios que generalmente pasan en Navidad. ¿Por qué? Porque al conectar demasiadas cosas en los enchufes, sobre todo tenemos multicontacto de multicontactos, entonces la corriente se va al cielo y eso provoca que sea muy caliente y cualquier chispa puede generar un incendio. Entonces los elementos en paralelo son muy útiles porque no necesito desconectar cosas para poder usar las demás, pero tienen la gran desventaja de que si yo sigo conectando, la corriente puede ser muy peligrosa porque es muy alta.